Estamos ya en el día miércoles 4 de septiembre de 2019. Les adelantábamos que esta mañana vamos a hablar sobre el plan de control territorial y vamos a hablar sobre, digamos, esas intervenciones que se están haciendo en diferentes comunidades y municipios. Pero recordemos que junto a la actividad, a las acciones de la Policía Nacional Civil y las acciones de los elementos de la Fuerza Armada, también se ha desarrollado una serie de intervenciones de diferentes instituciones del gobierno que están trabajando pues de la mano con la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, que es una unidad que fue creada a partir de la administración del presidente Nayib Bukele para, digamos, dar oportunidades a jóvenes en zonas de alto riesgo. Esta mañana precisamente se encuentra con nosotros el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Como siempre vamos a poner algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado en este miércoles. El presidente Nayib Bukele está próximo a cumplir sus 100 primeros días en el poder y uno de los proyectos más emblemáticos ha sido el lanzamiento del Plan Control Territorial. A casi 3 meses de implementado, las autoridades le atribuyen la reducción de los homicidios. Recordemos que el presidente anunció que dicho plan está compuesto por 7 fases. Las 2 primeras que ya fueron implementadas son fase 1, preparación, y fase 2, oportunidad. Hace unas semanas, el presidente anunció la tercera fase que se denominará modernización. Durante la ejecución de las 2 primeras, el gobierno ha desplegado más policías y militares a las calles, además del acercamiento de las instituciones gubernamentales a los territorios y la declaración de emergencia en los centros penales. Sin embargo, este lunes Nayib Bukele ordenó que se levante la emergencia de los penales, decisión que según el mandatario fue tomada por la reducción de los homicidios. Bukele destaca que se han alcanzado cifras nunca antes vistas desde los acuerdos de paz. Al respecto, el director de la institución, Osiris Luna, aclaró que esta decisión no significa que bajarán la guardia ni que se disminuirá el control en las cárceles. Las autoridades también destacan que del 1 de junio a la fecha se han ejecutado 11.418 capturas de personas implicadas en los delitos de homicidio, lesiones, robo, extorsiones, violaciones, entre otros delitos. Además, señalan que los arrestos son producto del incremento de las acciones operativas y de investigación con la ejecución del Plan Control Territorial. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas de interés social. ¡Comenzamos! Así es, saludamos en esta mañana de miércoles a Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Buenos días, Carlos, un gusto recibirlo nuevamente aquí en este espacio de Hechos AM. Buenos días, siempre un honor poder acompañarles. Aquí estamos para solventar todas las dudas que tengan en estos ya casi 100 días de gobierno. Exactamente. ¿Cómo ve usted, digamos, qué balance hace de estos primeros 100 días de trabajo como parte del equipo del presidente Nayib Bukele en esta unidad que, digamos, es nueva operando, la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social y que ha tenido, digamos, protagonismo en las diferentes acciones que se han desarrollado como parte del Plan de Control Territorial? Bueno, se han dado pasos, creo que agigantados, sobre todo por el hecho de que se ha roto mucha dinámica que la gente percibía de los gobiernos durante casi 30 años, cambiando un poco la dinámica con el acercamiento que esta unidad ha hecho que las diferentes carteras del Estado puedan tener, y aparte la articulación pues que hay entre las mismas. Ya no es que se haga como un trabajo disperso, sino que la unidad ha estado motivando a todos los ministros, a todas las carteras del Estado, de que puedan hacer equipo, porque creo que haciendo equipo es como le solventás muchas más necesidades a la gente, al pueblo, que es a quien nos debemos. Exactamente, bueno, de hecho agosto ha sido calificado como un mes importante, digamos, en el trabajo que están desarrollando, porque ha sido calificado como el mes menos violento, digamos, en los últimos años para El Salvador. Esto lo destacaba incluso el presidente de la República a través de un Twitter. Él decía, bueno, desde la firma de los acuerdos de paz, agosto es un mes que marca, digamos, un antes y un después, porque decía, se han registrado menos hechos de violencia. De hecho, uno de los meses más bajos fue durante la sucia y oscura tregua, y eso se rompió, creo que es un trabajo en conjunto entre ambas fases, la fase 1 del Plan de Control Territorial, que es dirigida por el ministro de Seguridad, y la fase 2 del Plan de Control Territorial, que es dirigida por la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. A ver, hay que decir que fundamentalmente una de los pasos fuertes, agigantados, y creo que nunca se habían dado, es que
Por fin existe una organización desde el pueblo hacia el Estado. Entonces, yo siempre lo he dicho, si queremos sacar nuestro país adelante, la forma fundamental para sacarlo es organizando a la gente. Yo creo que cuando la gente se organiza, el mismo pueblo te genera frutos y resultados como este último que acabamos de tener. Que bueno, si bien es cierto, hay que decirlo, tenemos un presidente que lidera, que por fin no está solo dormido en las reuniones o ausente o viajando a Cuba, sino que está ahí, está liderando y enviando un mensaje claro y significativo a la gente, hacia el pueblo, y en 3 meses se han dado resultados que nunca tuviste en lo que va del siglo casi. Como él lo decía, de los acuerdos de paz no se había visto un mes, donde tuviera días con 0 homicidios, con 1, con 2, que si bien es cierto, lo que buscamos y nuestra pelea es que ya no existan ningún homicidio, pero bueno, es un resultado que la gente ha percibido. Salís a la calle y le preguntás a la gente y la gente está sintiendo que existe mucha más seguridad. Hay comunidades que cambiaron su dinámica de estar de las 7 de la noche encerrados ya en su casa, hoy se entran a las 12, 1 de la madrugada y conviviendo entre ellas. Entonces, son pasos fundamentales, agigantados, y que hay que recalcar y valorar mucho por el esfuerzo que se está haciendo. Si yo recuerdo nuestra última conversación en este mismo espacio, hablábamos del problema de la estigmatización de los jóvenes. ¿Cómo ha visto usted, Carlos, en el trabajo, digamos, que ha desarrollado en el campo, la reacción de los jóvenes sobre todo? Porque en determinado momento, digamos, te clasifican, te encasillan por el hecho de vivir en una comunidad, por el hecho de vivir en un municipio, digamos, que está marcado como un municipio peligroso, y de pronto, digamos, se generaliza y se llega a decir que todos los jóvenes que están ahí, pues en determinado momento, digamos, pueden estar vinculados al accionar criminal. Fíjate que la verdad es que los jóvenes están haciendo su parte con el tema de organizarse, de formar parte de los procesos, de cambiar la dinámica de sus comunidades. Creo que el tema de la desestigmatización de los jóvenes va más enfocada al que estigmatiza. Entonces, como gobierno, hemos lanzado una campaña que se llama En El Salvador Sí Se Puede. No sé si has tenido la oportunidad de verla, pero esta campaña lo que resalta son historias de la mayoría jóvenes que en algún momento han sufrido el tema de la estigmatización. Bueno, por ejemplo, tenés dentro de esa campaña a nuestra ministra de Cultura, a Sueci Callejas, que es una balletista, que tiene tatuajes, pero que también nació en la IBU. O sea, viene desde esa colonia, una colonia que ha sufrido un estigma increíble. Hace un par de años te sentabas con los jóvenes del lugar y te decían la mayoría que no tenían empleo porque llevaban su currículum a una empresa y decía Colonia IBU. Hoy tenés una ministra de Cultura, la ministra de Cultura del país, una persona a quien yo admiro y respeto muchísimo por todo el trabajo que hace referente al arte y a la cultura, que viene ahí. Entonces, esa campaña va un poco enfocada sobre todo para el que estigmatiza, para el que señala. Tenés, por ejemplo, la historia de Néstor Marinero, mejor conocido en el ámbito artístico como Zorc, que es un chico que creció en La Granjita, que La Granjita es una comunidad que está por San Antonio Abad, un ilustrador, diseñador gráfico, que su vocación y la búsqueda que lo llevó al punto de ser ilustrador y todo eso, lo comenzó con el graffiti. Y hoy lo tenés haciendo ilustraciones para Disney, que es una franquicia mundial que hacen películas y todo. Ha participado en muchísimas películas. Tenés, por ejemplo, a Denso, que Denso todavía no se ha lanzado, ya se va a lanzar la parte de él. Pero Denso es un tatuador muy famoso acá en nuestro país. Te lo puedo referenciar, creo que como el mejor tatuador que tenemos en El Salvador. Ha ido a ganar concursos sudamericanos, que vos sabés que en Sudamérica la cultura del tatuaje no es tan mal vista como en nuestra sociedad. Entonces, sí, en parte el enfoque es más para el que estigmatiza que para el que es estigmatizado. El que es estigmatizado, como gobierno estamos haciendo nuestra labor, nuestra parte, organizándoles, creando todo un andamiaje a su alrededor para poder romper todas esas barreras que el estigma le pone, como que vos sos delincuente porque venís de tal parte, cuando son chicos brillantes y que tienen una capacidad increíble. Entonces, por ahí creo que va enfocado un poquito este tema.
Ahora bien, pero ustedes, comunidad de reconstrucción de tejido social, ¿cuáles son los proyectos, digamos, que tienen, digamos, en fase de planificación, o los que dicen ustedes, esto es lo que vamos a comenzar a trabajar ya? Porque son, digamos, unos meses para que cerremos 2019. Obviamente a partir de 2020 la historia es diferente, porque ya, por ejemplo, el presupuesto va a ser, digamos, dirigido y va a ser ejecutado por el presidente y su equipo, ¿no? Ahora Claro. todavía están trabajando con un presupuesto que dejó la administración anterior, que dejó, pues, digamos, los remanentes que dejaron sin ejecutar. Hay 4 ejes fundamentales que la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social hace y que esa es su labor. Bueno, son 5. El primero es poder hacer una articulación real entre las 12, bueno, hoy se han sumado muchísimas más, estamos trabajando de forma coordinada también con el Ministerio de Seguridad, pero 12 carteras son fundamentales para que la fase 2 del Plan de Control Territorial se eche a andar. Entonces ese es uno de los ejes fundamentales que hace esta dirección. Luego el otro es la generación de diagnósticos. Yo creo que para trabajar en el territorio, para entender cuáles son las necesidades de la gente, tenés que ir donde la gente, tenés que saber de la gente, tenés que conocer de la gente. Algo que años atrás no se daban la tarea o la labor, solo llegaban a imponer porque quizás veían un predio, un espacio, y te llegabas y te acercabas y querías hacer eso, pero hoy lo que se está haciendo en primer lugar es un diagnóstico. Luego de ese diagnóstico se genera la organización, que como te dije, es fundamental si queremos ejecutar cualquier obra, cualquier proyecto. Lo que hoy el gobierno busca es que sea la gente la que luche, la que se empodere, la que haga parte de sí ese proyecto, para que ellos mismos lo cuiden y ellos mismos puedan echarlo a andar. Y lo otro que sigue al tema del diagnóstico de la organización es la ejecución de los proyectos. Hay proyectos muy importantes y muy emblemáticos que vamos a estar dirigiendo, que bueno, es el presidente quien los dirige, pero nosotros vamos a estar acompañando todo el proceso después de los diagnósticos, después del tema de organizar a la gente, y es el tema de los cubos, que ya hemos hablado muchísimas veces acá. Fíjate que ayer tuve la experiencia de poder llevar al embajador de Luxemburgo, al representante de la cooperación de Luxemburgo, acá en El Salvador, que, bueno, la cooperación de Luxemburgo aporta muchísimo al desarrollo nacional. Entonces tuve la oportunidad de llevarlo al cubo de la Comunidad Iberia, porque él quería conocer toda la dinámica que se envuelve y que este cubo desarrolla no solo dentro, sino alrededor de sí. Entonces se fue demasiado impactado. Se fue y me dijo, es increíble que dentro de una comunidad exista un proyecto como este. Y fíjate que quiero tomar las palabras de él, de Denis. La gente piensa eso, y a veces los anteriores gobiernos, los políticos, porque no hay que decir que solo el gobierno, también diputados, alcaldes, que son al final el representante de las ciudades, han acostumbrado a la gente a eso, a creer que no puede haber un proyecto emblemático dentro de la comunidad, sino quizás alrededor o en la periferia, pero no dentro de la comunidad, no dentro de su corazón. Entonces, de los proyectos emblemáticos de la unidad, y que te anuncio que la próxima semana el presidente Nayib Bukele, junto con todo el gabinete que conforma la fase 2, van a poner la primera piedra en el primer cubo, para la construcción del primer cubo. Hay que acostumbrar a la gente a eso, a que crean que proyectos emblemáticos pueden suceder dentro de. El primer cubo, la primera piedra que vamos a poner como gobierno, se va a poner en el sitio del Niño. ¿Sabes dónde está el sitio del Niño? ¿San Juan Opico? Sí. Bueno, el sitio del Niño ha sido una zona muy abandonada, sobre todo por medio ambiente. Los anteriores gobiernos, cuando la gente llegaba y buscaba una salida, una alternativa a casos que has de conocer muy bien. Es que, de hecho, bueno, el sitio del Niño, hablamos de la contaminación por baterías de El Salvador, la ex empresa que funcionaba ahí. Digamos, todavía hay casos de gente que está luchando. Correcto. Porque se les dé algún tipo, digamos, de beneficio. Ellos son las personas que tienen contaminación por plomo en el sitio del Niño, y obviamente estas son comunidades que cuando uno las recorre, pues son de salvadoreños con una vida, digamos, un tanto difícil. Entonces me imagino que a eso se refieren ustedes en el sitio del abandono, en el que, digamos, estas personas han caído a raíz de los problemas que tuvieron con esta empresa, que todavía, digamos, hay problema ahí. De hecho, su agua está contaminada y hay muchos casos de insuficiencia renal, de enfermedades. Entonces, los anteriores gobiernos no se acercaban porque parte de la responsabilidad de que esto haya sucedido viene de ahí.
Entonces, nosotros como gobierno estamos intentando atender y lo que hace el cubo es que te lleva a los demás servicios. El presidente de ANDA, Frederick, que también respeto muchísimo, sobre todo porque es un incansable y está buscando solventar mucho el tema de agua, no solo en este sector, sino para toda la población, está buscando una estrategia para cambiar todo ese componente que está dañando a la gente. Pero regresando al tema del cubo, hace un par de meses en el sitio del Niño se dio una situación muy difícil que puso, de hecho, esa noticia no solo en los medios locales, sino en medios internacionales. Asesinaron en ese lugar a Rigoberto Orellana. ¿Quién es Rigoberto Orellana? Bueno, Rigoberto Orellana era un chico recién graduado de ingeniería de la UCA, sí, y lo asesinaron por querer robarle, le dispararon y murió. Una víctima más de la violencia en nuestro país. Entonces, ¿cuál ha sido el compromiso de este gobierno? Bueno, el tema de ayudar a esa restauración, acompañamiento, reparación emocional de las víctimas de la violencia, que en este caso es su familia. Entonces, como compromiso, lo que vamos a hacer es que este cubo, esta biblioteca que se va a colocar ahí en el sitio del Niño, va a llevar el nombre de Rigoberto Orellana para honrar su memoria, para honrar la memoria de todos aquellos jóvenes que la violencia se está llevando y que queremos detener y pararla. Y sobre todo para recordarle al sitio del Niño que este gobierno no les va a abandonar y que este gobierno va a estar caminando a su lado para tratar de solventar todas esas necesidades y todo ese abandono que sufrieron durante muchos años. Y esta es solo una muestra de que le vamos a decir a ese lugar, pero la intención es hacerlo en todo el país, no solo en ese lugar. Entonces, Tejido Social lo que está haciendo es recogiendo esos diagnósticos, esas historias que marcan nuestro día a día, nuestra sociedad, nuestro país, para tratar de rectificar como país, como ciudadanos, como salvadoreños, y darle un enfoque distinto a estas historias, y que estas historias, que si bien es cierto, no le vas a devolver a Rigoberto a su familia, claro, pero le vas a recordar a su familia que Rigoberto era tan especial y tan importante para nuestra sociedad y nuestro país, que hoy una biblioteca que va a generar todo un desarrollo alrededor de muchas comunidades, no solo el sitio del Niño, va a llevar su nombre y va a ser recordado de esa forma. Sí, nosotros presentábamos el caso de Rigoberto, de hecho aquí como parte de la cobertura informativa, era un joven que iba a buscar servicios de salud y fue, digamos, víctima de la criminalidad. Realmente es un caso que todavía está en investigación, una situación lamentable que ocurrió ahí en la zona del sitio del Niño. Y bueno, es interesante, digamos, el enfoque que le están dando ustedes a este tema y cómo, digamos, retomar el nombre de una víctima de la violencia para, pues, hablar con el ciudadano también de esa situación, de los nombres que, digamos, están tras, digamos, un caso de criminalidad que lo veíamos y cómo, digamos, hay también toda una sociedad detrás de ese nombre, de esa persona, digamos, que murió víctima de la situación de violencia que vive El Salvador. Nos contaba su padre que están escribiendo un libro de la vida de Rigoberto. Bueno, un chico que con mucho esfuerzo se graduó de la universidad, que tenía muchas aspiraciones, muchas metas, muchos sueños. Están escribiendo un libro. Nosotros con las áreas de juventud del gobierno, el INJUVE, con Salvador Alas, el comisionado para proyectos de juventud, vamos a replicar ese libro y lo vamos a poner en todos los cubos que realicemos a nivel nacional para que muchos jóvenes tengan la oportunidad de leer la historia de Rigoberto y recuerden que hubo una víctima que también marcó un antes y un después en el tema de la construcción de proyectos emblemáticos en nuestro país y que vale la pena recordar como un chico que luchó, que peleó y que lastimosamente, como nos entregaron en nuestra sociedad, se lo llevó y se fue como víctima de la violencia, pero también va a quedar en la memoria como un luchador. Muy bien, ese sería el primer cubo en ejecución. Ya tenemos digamos, como el plan piloto que se desarrolló en la colonia Iberia durante la administración municipal. Ese sería, digamos, el primero ya como gobierno que se va a construir en la zona del sitio del Niño. Pero ¿cuántos, por ejemplo, es el proyecto principal de construcción de los cubos? Yo escuchaba y decíamos, mire, queremos por lo menos 30, aunque nuestra idea es que haya muchos cubos en todos lados donde se necesiten, donde hay jóvenes que puedan, digamos, esparcirse, donde haya ciudadanos interesados en compartir y vivir en armonía en sus comunidades, ¿no? Fíjate que ahorita ya hay aproximadamente 11 que están en licitación para que vayamos y pongamos su primera piedra. Te comento de los que me recuerdo en este momento. El de la colonia Ibu,
que el de la colonia Ibu es una deuda que nosotros tenemos, no una deuda porque nosotros no hayamos cumplido, sino porque cuando Nayib era alcalde de San Salvador, yo fungía como jefe también de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social. Nosotros queríamos llevar a esas 8.500 personas que viven en ese lugar, aparte pues contar por ahí a la colonia Dina, a Montserrat, a la San Juan, a la 3 de octubre, si no me equivoco, que son comunidades que también convergen en la Ibu y que al menos participan en los torneos deportivos y están juntos, están en un día a día en el lugar. Nosotros queríamos llevar un cubo a ese lugar como el que se llevó a la colonia Iberia, pero en ese entonces el consejo, los concejales que eran de Arena, el FMLN, después de la expulsión de Nayib del FMLN, por aquel famoso caso de la manzana, votaron en contra. Y dijeron no más proyectos emblemáticos para Nayib Bukele, no más proyectos emblemáticos para su equipo. Así que no se va a hacer cubo en la Ibu. Entonces nosotros nos llevamos eso de que teníamos esa deuda, que nosotros queremos llevar ese punto de desarrollo al lugar. Entonces otro de los cubos que casi que de inmediato se va a poner la primera piedra, está ahí en la Ibu, que está ubicado en el distrito 5 de San Salvador. El otro está en Azacamil, que creo que la mayoría de gente sabe, pues bueno, Mexicanos es un municipio muy importante, sí, tanto para el presidente como para nuestro país. Y la Azacamil es un centro poblacional también, a donde habitan muchísimas personas y que también ha sido muy excluido, muy abandonado. Hay muchas personas importantes que han vivido y que han crecido ahí en la Azacamil, tanto deportistas, como músicos, como escritores, como catedráticos, como rectores de universidades, han vivido ahí en la Azacamil. Entonces, la Azacamil es muy rica en historia, pero ha sido abandonada y excluida. Lo que queremos es con este gobierno retomar y vamos a poner otro de los cubos en ese lugar. Luego hay otro que se va a poner en Vistalago, que es en Ilopango. Hay otro que se va a poner en la Emanuel, en Santa Ana, que también es una comunidad muy estigmatizada, muy excluida. Hace poco un santaneco me dijo: hey, ¿cómo están llegando a ese lugar? Que no sé qué, es simple, la gente tiene ganas de que hayan proyectos emblemáticos ahí. Y para movernos un poco a la zona oriental, bueno, en San Miguel, en la Milagro de la Paz, la famosa Curruncha, sí, también vamos a intervenirla. Hay un terreno que es del Ministerio de Educación, a donde vamos a poner otro de los cubos. Y así, bueno, hay 11 que se van a poner en una primera fase, luego vienen 32 más, que esperamos que el otro año, casi que a mediados de año, estemos terminando casi que todos estos para comenzar a soñar y visualizar a dónde van los demás, porque la idea no es parar. Muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial, pero le pedimos a ustedes que sigan con nosotros. Estamos conversando con Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social esta mañana, y estamos hablando pues de proyectos como este, el de los cubos, que se van a poner a funcionar en diversos puntos del país con el objetivo de llevar, digamos, un panorama diferente a los jóvenes de estas comunidades populosas, comunidades que han sido, digamos, noticia en diversos momentos, lastimosamente por situaciones que tienen que ver con violencia. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Recordemos que esta unidad está trabajando con el Ministerio de Gobernación y está desarrollando intervenciones en diversos puntos del territorio nacional. Es de recordar que como parte del control del plan control territorial, en la primera etapa fue, digamos, el despliegue de elementos de la policía y el ejército, y junto a esta etapa, la etapa de acción, digamos, coercitiva, venía también la etapa de intervención de las comunidades a través de las diferentes instituciones del gobierno, proveyendo servicios y, digamos, trabajando con la población que en este caso pues está en condición de vulnerabilidad. ¿Es así, Carlos? Sí, es así. Fíjate que respecto de eso hay un proyecto muy emblemático que también estamos ya por lanzar, que está siendo coordinado por el comisionado de la Juventud, Salvador Alas, y también por Marcela Pineda de INJUVE, sí, y la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social, que es un proyecto que hemos denominado, se llama Positivamente. Bueno, ¿qué es Positivamente? Yo creo que una de las deudas históricas que nuestro país tiene es el hecho de poderle brindar una atención, una salud mental a nuestros jóvenes. Bueno,
todos los días te levantás y quizás lo primero que ves, ya sea en prensa escrita o en medios, es el número de homicidios o de muertos que hubieron. Te levantás de tu cama, vivís en una comunidad, en un barrio, y lo primero que pensás es, regresaré hoy a mi casa. Entonces, creo que todos esos golpes que nuestra juventud sufre, sobre todo porque son el sector que es mucho más víctima, y que si vos haces el análisis son quienes, bueno, como dice mi abuelita, estos bichos ponen el muerto. Entonces, la idea es como brindarles atención. Entonces, ¿qué es el proyecto Positivamente? Es como resanar, ayudarle a los jóvenes a través de psicólogos y trabajadores sociales a resanar todas esas heridas y todo ese día a día que sobrellevan. ¿Cómo es que se va a hacer o qué es lo que se busca? Bueno, se va a crear un equipo de atención psicológica de calle y un equipo de atención psicológica que va a estar en algunas sedes que nosotros hemos identificado como importantes o emblemáticas. Y te voy a poner la que yo tengo más cercana, porque es a donde están las oficinas de la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social. Mucha gente no quiso como, aún parte del equipo nuestro, no quería como tomar esa casa porque esa casa está prácticamente en un límite entre comunidades. A mí me pareció una oportunidad muy grande para poder hacer un trabajo en ellas. La Dirección de Reconstrucción de Tejido Social está ubicada en la colonia Roma. Alrededor de la colonia Roma tenés, bueno, la comunidad Roma, la Nueva Israel. Tenés la Nueva Israel, la Fortaleza, arriba tenés Las Palmas, el Manguito y la Palermo. Sí. Entonces tenés todas estas comunidades que históricamente, desde que el fenómeno de las pandillas comenzó a enfrascarse en estas comunidades, a arraigarse fuerte y todo eso, comenzaron a tener disputas. Y gente que no forma parte de estos grupos que están al margen de la ley, comenzó a sufrir ese acoso por ser de esas comunidades. Entonces, lo que estas oficinas o lo que esta casa con el proyecto Positivamente busca es generar ese centro de atención para atender a chicos de todas estas comunidades, chicos que van a formar parte de este proceso y que lo que van a ir a encontrarse es un mini cubo. O sea, los servicios que tiene el cubo, en menor escala, pues porque no tenemos toda esa infraestructura, pero atendidos por psicólogos. A ver, Salvador Alas siempre cuenta la experiencia que tienen, por ejemplo, las canteras del Fútbol Club Barcelona. Claro. ¿Qué pasa con las canteras del Fútbol Club Barcelona? Son de barrios de toda esa parte, de Cataluña y toda esa zona, chicos que, si bien es cierto, pues no tienen la condición de pobreza que existe en nuestro país y exclusión, pero sí algunos factores de riesgo existen en estas comunidades y barrios de Barcelona. Entonces, el Fútbol Club Barcelona lo que hace es contratar el transporte que les llega a recoger a los barrios para llevarles a donde forman a la Masía. Son psicólogos y todo el camino van brindándole atención psicológica sin que los chicos sepan que el que va conduciendo es un psicólogo. Sí. Y les va brindando como esa fortaleza porque quizás tuvieron un mal día con sus papás, o porque quizás papá no está o mamá no está, o cuando regresan a casa porque quizás perdieron un juego, cometieron algún error. Entonces el psicólogo va atendiéndoles y va dándoles toda esa fortaleza emocional. Eso es lo que busca este proyecto y este proceso que vamos a ejecutar en comunidades. Te puse el ejemplo del más cercano que yo tengo porque estamos ubicados en ese lugar y vamos a tratar también de hacer ese trabajo de tú a tú con los chicos, con las chicas que lleguen al lugar. Pero es un proyecto definitivamente importante que busca como resanar todo ese día a día que golpea psicológicamente a nuestros jóvenes. Ahora bien, Carlos, ¿qué piensa usted, digamos, cuando en determinado momento se puede llegar a confundir lo que ustedes están desarrollando con un asistencialismo, digamos, como lo que en determinado momento se calificó lo que hacía el gobierno anterior con el plan, el plan de Jóvenes con Todo, que en determinado momento se llegó a decir, bueno, este es un plan para darle nada más asistencia a jóvenes que ni estudian ni trabajan, y llegó a decirse, bueno, que en determinado momento pues esto era entregar fondos, entregar recursos a jóvenes que al final pues no iban a tener mayor desarrollo. ¿Cómo definir el trabajo que ustedes están haciendo con los jóvenes y, digamos, cómo marcar esa diferencia entre asistencialismo y formación y visión de futuro?
quiero hacerte dos comentarios en esta parte. Bueno, el primero al respecto del tema de Jóvenes con Todo. Sí, quiero decir esto con respeto de muchísimos chicos que yo conozco, que yo sé que de verdad el proyecto les ayuda. Y por eso a eso se le va a dar continuidad, eso lo aclaro acá. Sí. Es un tema que debería hablar Marcela, pero quiero brindarle este apoyo porque ella ha recibido muchos ataques. Fíjate, uno llega al gobierno y no llega en cero, no llega sin tener conocimiento. Nosotros nos dimos la tarea de investigar todos estos procesos, sobre todo que van enfocados y encaminados a la juventud. Lo que hizo el FMLN con el tema de Jóvenes con Todo fue contratar a la mayor parte de militantes de juventud, cosa que nosotros no queremos hacer. Si nosotros como gobierno queremos gobernar para el pueblo, para la gente, no importando el color político del joven, del chico. Si el chico tiene necesidad, vamos a atenderle y vamos a luchar por llevarle algún recurso, algún servicio. Eso es asistencialismo, contratar a toda tu militancia para que te anden cerrando ahorita espacios, calles y todo. Bueno, que al final solo llegan 10 jóvenes, pues ya ni los que tenían creen en ellos, pero eso es asistencialismo. El hecho de que de verdad no atendieron a aquel sector que estaba olvidado. Yo te mencioné que nosotros como dirección veíamos 5 ejes. Sí, claro. Uno no te lo mencioné, y uno de los ejes es el seguimiento. El asistencialismo es el hecho de llevar esta taza a una comunidad, tomarme una foto con vos, darte la taza e irme y no regresar más. Entonces, el último eje, creo que es el fundamental y en el que nos vamos a basar y vamos a tratar de estos 5 años estar enfocados, es el seguimiento a las obras, es el seguimiento a los proyectos, es que de verdad las cosas estén llegando a la gente. Por eso es que fíjate que una de las dinámicas que hemos cambiado es el hecho de, antes todo se canalizaba a través de los gobiernos locales. No significa que los alcaldes no sean importantes para nosotros, lo son, juegan un papel fundamental, son la representación de estas ciudades, de estos municipios, pero lo más importante para nosotros es que la gente se empodere, que la gente sepa que el proyecto es suyo. No es de un fulano X, de un partido X, no es ni siquiera del gobierno. Lo que estamos haciendo es devolverle sus impuestos en obras, en procesos, en proyectos. Entonces, el seguimiento es vital para no transformarnos en un gobierno asistencialista, en un gobierno que solo contrataba a su militancia, en un gobierno que solo llevaba el recurso para los alcaldes de su color, en un gobierno que solo le interesaba llenarse las bolsas. Y si no, mirate todo lo que está pasando alrededor de todas las fábricas de empleo que está echando el presidente del gobierno. Ahí te encontraste trabajando como si yo me llevara a mi hermana o a mi hermano. O sea, bueno, que mi hermano tiene la capacidad, mucha más capacidad en temas deportivos y todo eso, pero no es así. No podés hacer más de lo mismo. Entonces, la idea es romper un poco eso y a través de darle seguimiento a que de verdad estés usando la taza y te estés tomando el café en la mañana y la estés usando, no caigamos en eso. Entonces el acompañamiento, el seguimiento va a funcionar para no ser un gobierno asistencialista. ¿Cómo consideran ustedes que va a variar el hecho de tener ya un presupuesto que sea, digamos, creado, fundamentado por la administración del presidente Nayib Bukele? Porque ya de hecho estamos en el mes de septiembre, cuando ya se va a presentar el presupuesto de 2020, claro. Y que obviamente ahí ya se va a incluir todos los proyectos que ustedes están desarrollando como unidad de reconstrucción del tejido social. El gobierno anterior, no sé cuál era su visión, pues, no entiendo cuál era su rumbo, pero imagínate, los proyectos que tienen que ver con seguridad ciudadana, que estamos hablando del tema de prevención de la violencia, de reinserción, rehabilitación, estaban dentro de seguridad pública. O sea, hay que hacer esa diferencia. Seguridad pública es todo lo que tiene que ver con represión, con persecución del delito, y seguridad ciudadana es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la población a través del eje social. Todo el presupuesto estaba ahí. Significa que, por ejemplo, Obras Públicas no podía echar mano de ese recurso, que son millones, para poder hacer la construcción de los cubos. Había que canalizar todo a través de un ministro que, bueno, en un momento fue Benito Lara, después llegó Ramírez Landaverde.
no sé cuál era su idea, la verdad, pero el dinero estaba ahí. Entonces, eso te mete a un proceso burocrático para lograr sacar ese dinero y te atrasa las obras, te atrasa el desarrollo que querés llevarle a la gente. Porque lastimosamente nuestro gobierno ha sido construido de esa forma, de una forma burocrática, y que tenés que un proceso acá, el otro proceso acá, que si no te firmó fulano, y que menganita anda de viaje, y que sin la firma de... O sea, eso es lo que queremos romper con la presentación de este nuevo presupuesto, que de verdad las cosas, bueno, tenemos un presidente práctico, no tenemos un presidente que está atrás de una silla esperando a que pasen 2, 3 meses después de que él dio una orden. El presidente nos pide las cosas de inmediato y hay que buscar que se hagan de inmediato. Entonces, esa va a ser una de las cosas que va a cambiar con la presentación de este nuevo presupuesto, el hecho de romper tanta burocracia y de verdad acercar los proyectos rápido, de forma inmediata a la gente, que lo hemos estado haciendo con muchas dificultades, te soy bien honesto, por cómo nos dejaron, por las migajas que nos dejaron de presupuesto, pero hemos estado haciendo muchas cosas. Por ejemplo, el día de ayer hablaba con la organización juvenil de Rosario de Mora, unos chicos a los que yo aprecio muchísimo, que cuando nos acercamos a generar el diagnóstico nos dijeron, ¿sabes que acá no viene ni el alcalde de aquí de Rosario de Mora, a esta comunidad no se acerca ni el de La Libertad, porque no saben de quién forma parte esta zona, si es de La Libertad o si es de Rosario de Mora, de San Salvador? Entonces, imagínate la disputa y la discusión, cuando al final lo que deberían de hacer los dos alcaldes es ponerse de acuerdo y hacer una obra por la gente, no importando si es de acá o si es de allá, es nuestro pueblo. Entonces, nosotros llegamos al lugar, Obras Públicas entró casi de inmediato y la calle casi ya está terminada, que era una de las cosas que ellos nos pidieron en ese momento, que les arregláramos sus accesos. Yo tuve la oportunidad de ver, se llamaba Niña Gloria, si no me equivoco, la señora, caídas, golpes que se había hecho porque los accesos no sirven. ¿Te imaginas? Te estoy hablando de casi 1.5 kilómetros de calle que no servía, salir con un enfermo, con un anciano de la tercera edad de ese lugar, porque no hay ambulancias, porque el sistema de salud no les interesa en ese lugar. Bueno, ahora nosotros sí. Mujeres que están a punto de dar a luz, o sea, ¿qué haces si no te sirven los accesos? Golpearte, caerte, dañar más al enfermo. Entonces, la idea es como solventar todas estas cosas. Y ayer me escribieron y me dijeron, Carlos, están a punto ya de terminar, la gente está muy feliz, gracias por el apoyo. Y realmente lo que nosotros hacemos nada más es servirles. Si para eso nos pusieron ellos y para eso estamos acá, no tienen a veces la gente se equivoca porque le da gracias al funcionario. Si el funcionario está para servirles, o sea, no estamos para otra cosa más que para eso. Muy bien, Carlos, me gustaría también conocer su opinión sobre otro tema que está ahí, digamos, en las agendas y que golpea mucho a la sociedad salvadoreña, sobre todo a los jóvenes, el tema de las desapariciones. Sabemos que son, digamos, por lo menos 7, 8 personas que según la Fiscalía están desapareciendo en el país a diario, jóvenes que salen de su casa, jóvenes que van, digamos, o algunos a estudiar, otros iban a visitar amigos, otros en diferentes actividades, nunca más se volvió a saber de ellos. De hecho, en las pantallas, digamos, las pantallas de publicidad que hay en diversos puntos de la ciudad, podemos ver rostros de jovencitos a los que está buscando su familia. Su trabajo está enfocado, digamos, mucho con jóvenes. Sí. ¿Qué decir de esta situación que, digamos, seguramente tiene muchas familias afligidas en un día miércoles en el que todos nos levantamos con el objetivo de desarrollar nuestras actividades, pero estas familias se levantan pensando que tal vez este sea un buen día y puedan saber qué pasó con su pariente? Yo creo que lo primero que hay que hacer es felicitar al presidente Nayib Bukele, porque significa que si estamos teniendo 7, 8, también hubo una disminución, porque nosotros nos encontramos el país con aproximadamente 13 a 14 desapariciones diarias. Si bien es cierto en la mayoría de los casos, no quiero decirte que en todos porque estaría mintiendo y me gusta tocar este tema y no mentir, sino ser franco y honesto por lo que nos estamos enfrentando, pero si bien es cierto en la mayoría de desapariciones regresan, aparecen, entonces se hacen los reportes de que aparecieron, en otros casos no regresan, pero porque se acompañaron y se fueron con su pareja o se casaron o algo, pues, pero se fueron y viven juntos y no lo habían reportado, después hacen ese reporte. En otros casos, bueno, un tema que también es una fibra muy latente y muy delgada que pasa en nuestro país, que es la migración. La gente se va, migra,
pero hay que enfrentarlo. Y esto lo estamos enfrentando con el plan de control territorial. Así que si controlas el territorio, no te van a estar pasando ni desapariciones ni homicidios. Y creo que algo que nunca se había probado, y si se había probado, pero tal cual lo he dicho, con migajas, y aquí no se trata, este no es un gobierno de migajas, es un gobierno de darle el pan de verdad al joven. La prevención. La prevención nunca se había probado a gran escala, o sea, con proyectos emblemáticos, con cosas que realmente tengan un contenido y un sentido, con cosas que realmente esperancen a nuestra sociedad. No se había probado, no se había invertido así. Y lo que nosotros queremos hacer es paliar todos estos procesos que son negativos para nuestra sociedad, todo este tema de la inseguridad, que es el tema más latente, y vos le preguntás a alguien, lo que necesitamos que se mejore es la seguridad, que la economía crezca también, pues, pero el tema principal es la seguridad. Queremos hacerlo a través de la prevención. Para nosotros, y te lo aseguro que para el presidente, el tema fundamental para que el plan de control territorial se eche a andar está en la fase 2, sobre todo por el tema de la prevención, de acercar siempre ha sido su discurso, y no solo un discurso, sino algo que él siempre ha puesto en el terreno. Pasó en la alcaldía de San Salvador. Para el presidente es más importante que la gente tenga salud, que la gente tenga acceso a la educación, y no solo a educación porque hay una escuela, sino a educación de primer nivel. Nos hemos encontrado, por ejemplo, y quiero hacer un paréntesis en esto que es bien triste y de verdad duele, nos hemos encontrado escuelas a donde, no sé si tú sos papá, no, bueno, yo soy papá, tengo una hija que ya va a cumplir 4 años, Celeste. Te lo aseguro que me dolería ver que mi hija va a esos servicios sanitarios, a unas fosas sépticas que ni siquiera tienen, o sea, es un mantenimiento horrible, doloroso, triste. Eso es lo que hemos encontrado en nuestras escuelas. Decime si un niño va a querer estar llegando a esa escuela a educarse. Lo que solo va a haber ese baño, y lo que va a sufrir es frustración de no querer regresar a ese lugar. Entonces, el punto es que la educación es integral. Nuestra primera dama nos está fortaleciendo muchísimo porque es quien ha asumido toda la parte de educación y de transformar todo esto. Y queremos hacerlo desde esa forma integral, desde arreglar las condiciones de infraestructura, pero también de tener una mejor currícula educativa para que de verdad nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes puedan tener acceso, un acceso real. Entonces, por eso te digo, para el presidente es mucho más importante la prevención que la represión, y muchos de los resultados que estamos teniendo hasta este momento son a causa de eso, de que hoy sí hay una inversión real, al menos en tema de diagnósticos, de organización y del inicio de las obras, en la prevención. Eso ha esperanzado a la gente, y te lo aseguro que poniéndome como parte de la gente, pues soy de allí, vivo en una comunidad, también tengo mucha esperanza en todo lo que estamos haciendo y en todo lo que se va a hacer. Ahora bien, pero cuando hablamos del tema de las desapariciones, ¿no creo que es una visión un tanto simplista, es decir, de que muchos jóvenes se fueron y no le dijeron a su familia o se acompañaron? Quizás puede haber unos cuantos casos dentro de todo esto lo que ha ocurrido, pero estamos hablando de por lo menos 3.000 personas que están desaparecidas actualmente, ¿no? No es simplista, te lo digo fundamentado en las estadísticas que tiene la policía, porque también cuando los chicos aparecen, la gente, la mujer, el hombre, quien se ha desaparecido, hay un reporte. Entonces, te lo estoy fundamentando por el conocimiento que yo tengo un poco del tema, pero también hay que atenderlo, o sea, no nos vamos a hacer del ojo pacho ante las problemáticas de nuestro país. Van apenas 100 días donde hemos dado resultados que no pudieron unos en 20 años, no pudieron nosotros en 10 años. Nosotros en prácticamente 3 meses hemos tenido el mes más bajo del siglo en tema de homicidios. Las desapariciones se han reducido de tener 14 a 7, 8 en promedio. Entonces significa que pasos estamos dando. Y yo creo que lo que hay que esperar es que sigamos haciéndolo, sigamos trabajando. Y bueno, aprovecho para pedirles también a ustedes como medios el acompañamiento, porque claro, es un proceso que tenemos que hacerlo unidos. Nadie en nuestra sociedad y en todos los elementos que le componen a nuestra sociedad debe hacerse el ojo pacho. Las familias fuera de acá nos necesitan, tanto a ustedes como medios, a nosotros como gobierno, a la empresa privada, a la Asamblea Legislativa, que hagamos de verdad las cosas por ellos, y te lo aseguro que en un par de meses o quizás en un año vamos a estar hablando y me vas a estar diciendo, mire, ¿y qué pasa con las desapariciones? Ahorita estamos en 3, 4, o sea, que no van a hacer nada, pero
La idea es ir reduciendo esto. Es un tema de muchísimos años que no lo vamos a poder cambiar en 3 meses, pero si nos dejan trabajar, bueno, hay 5 años para sentar las bases de un proceso de transformación de nuestro país. Muy bien, Carlos, sabemos que ustedes tienen una agenda un tanto apretada en esos días. De hecho, usted me decía que iban de aquí para Huachapán a desarrollar reuniones allá y luego a la zona oriental, un viaje de punta a punta en el territorio nacional en este día. El presidente va a estar poniendo hoy, se va a hacer en San Miguel, si no me equivoco el acto, la primera piedra del periférico Gerardo Barrios, un periférico para el cual estaba el recurso que se ha hecho en coordinación con el JICA, y no quisieron hacerlo, no había voluntad. Entonces hoy el presidente cumple una de sus promesas y una deuda que tenía el país desde hace muchísimos años, que va a ayudar al tránsito, al tema de comercio, al tema del desarrollo de la zona oriental. Así que eso va a ser. El día sábado vamos a estar en el Mozote, también poniendo la primera piedra del Centro de la Memoria del Mozote, que para nosotros es un lugar muy emblemático, muy importante, y un lugar donde se marca un antes y un después en nuestro país. Bueno, por temas que hablábamos en la pausa, de gente que sufrió en el tema del conflicto armado muchísimo. Entonces, en parte es como conmemorar a su lado y estar como gobierno acompañándoles en todo este proceso que ellos están llevando en el Mozote. Entonces, se van a estar haciendo muchas cosas, la dinámica no para, nosotros estamos trabajando literal 24/7, pero mira, cuando te encontrás a la gente en las comunidades y te da un abrazo o un niño se te acerca y te dice, mire, yo lo vi por allí y gracias por ayudarnos, no, te llena de energía y no importa si tenés que levantarte a las 4 de la mañana, a las 3, con tal de ir a servir a la gente. Creo que eso es lo que todos los funcionarios de este nuevo gobierno queríamos, servirle a la gente, estar con ellos, y vale la pena hacerlo, vale la pena. Muy bien, Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, nos ha acompañado esta mañana. Carlos, le agradecemos y por supuesto que le esperamos en futuras fechas para que sigamos hablando de todo el trabajo que ustedes están haciendo y de esos hallazgos y de esa intervención que están haciendo en diversas comunidades del país. No, gracias a ustedes, de verdad, por siempre invitarnos, por tomarnos en cuenta, y saben que estamos abiertos a poder acompañarles cuando ustedes lo soliciten, y de verdad, gracias por la amabilidad. No, gracias a ustedes, definitivamente también para nosotros es importante que nos visiten para que puedan dirigirse a los ciudadanos que están comenzando su día, comenzando sus actividades y que se enteren, digamos, de los diversos proyectos que están en desarrollo. Gracias, Carlos, le deseamos que tenga un buen día y un buen viaje de punta a punta en el territorio nacional. Así va a tocar, no, gracias y un saludo a toda la población, seguimos trabajando por ustedes. Vamos a ir nosotros a la pausa. Cuando regresemos vamos a tener más información sobre el tráfico. Le vamos a contar también qué podemos esperar en cuanto al clima. Hemos tenido un poco de calor en estos días nuevamente, así es que le vamos a dar el pronóstico que podemos esperar para las próximas horas, además de mucha información que forma parte de nuestra cobertura informativa de Noticiero Hechos. Regresamos después de la pausa.